Vamos a estudiar ahora el concepto de diferenciabilidad y diferencial de una función de varias variables, pero vamos a empezar repasando o introduciendo el concepto para una función real de una variable real. ¿Cuál es la motivación de este apartado del tema? Bueno, en ocasiones, tal y como nos indican en la transparencia, tenemos que trabajar con una función complicada y tratamos de hallar una función sencilla que se aproxime a ella. La función más sencilla que hay es la función lineal del tipo y igual a por x más b, en el caso de funciones de una variable, donde a y b son números reales, son constantes. Entonces, cuando tenemos que afrontar la resolución de un problema y nuestra función es una función que es complicada, pues el estudio de su dominio, de la continuidad, la obtención de las derivadas parciales suele ser trabajoso. Incluso el cálculo del valor de la función en un punto puede ser una tarea difícil. Si logramos aproximar el valor de la función en un punto mediante una aproximación lineal de este tipo, habremos simplificado mucho el problema. Entonces, como acabo de deciros, lo más sencillo es aproximar el valor de la función con una función que sea lineal. Si la función que tenemos, la que es complicada, igual a f de x, es derivable en un punto x sub 0, es decir, admite derivada en x sub 0, podremos aproximar con una función lineal que es la recta tangente a la función o a la gráfica de la función f de x en ese punto x sub 0 que tiene como imagen f de x sub 0. Sería en la gráfica este punto de aquí. Trazamos la recta tangente, que es esta recta, esta función verde, que es una función lineal del tipo igual a a más b, voy a utilizar la notación que ya he utilizado, igual a por x más b, donde el valor del término independiente b, que es un número real, es este de aquí. Esto es la ecuación de la tangente, que es la imagen de la función en un punto concreto. Esto va a ser un valor numérico, como sabéis, más, tenemos un más aquí, una constante a, que es el valor de la derivada primera de la función particularizada en el punto x sub 0, eso va a ser un número, una constante, por la variable, que en este caso es x. Y bueno, aquí tenemos x menos un valor numérico constante que es el punto x sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que si operáis aquí os quedaría f de x sub 0 igual a f de x sub 0 más este valor numérico, derivada de la función en el punto, por x, y ahora tendríais más por menos menos f' de x sub 0 por x sub 0. Esto es un valor numérico, es un número real, esto es otro número real y esto es un número real, una constante, por la variable x. Por lo tanto, veis que la recta tangente se ajusta a la forma igual a x más b, una función lineal. Bueno, pues lo que vamos a tratar de hacer es sustituir esta función, que es complicada, lo veis por la gráfica, la función roja igual a f de x, es esta línea roja, ¿de acuerdo? En este punto de coordenadas x sub 0, imagen de x sub 0, que es este que tenéis aquí, tendría dos coordenadas, el valor de la x y el valor de la y. Y lo que vamos a hacer es aproximar el valor de la función en este punto, x sub 0, mediante esta recta tangente, que es la función lineal que tenéis dibujada en verde. La tangente a la función en el punto x sub 0, f de x sub 0. De esta forma, el valor de la función en cualquier punto del dominio, f de x, será, este símbolo significa aproximadamente igual al valor de la función en el punto de tangencia, x sub 0, más la derivada de la función particularizada en el punto x sub 0 por la diferencia entre
el punto del dominio x y el valor x sub 0. Esta diferencia, x menos x sub 0, la vamos a denotar variación de x. ¿De acuerdo? Entonces, este punto de aquí sería el punto x sub 0 más la variación de x. Vamos a considerar ahora una función como queríamos antes, derivable igual a f de x, que toma valores en su dominio y les asigna un número real. Y vamos a designar por dx a una variación pequeña en la variable x. ¿De acuerdo? Cuando la variación en x tiende a 0, vamos a cambiar la notación y la variación de x va a ser denotada de esta manera, dx. Esto significa variación pequeña en la variable x. La variación puede ser negativa, un decrecimiento. Bueno, dicho esto, denominamos diferencial de la función f de x en un punto x sub 0 a la expresión derivada de la función en el punto x sub 0 por variación de la variable x. Y la denotamos de esta manera, df sub x sub 0. Esto significa diferencial de la función f en el punto x sub 0 y se define como será igual a la derivada de la función en el punto x sub 0 por dx, que es la variación en la variable x. Recordaros que estamos trabajando con funciones ahora mismo de una sola variable, de esta forma. Bueno, al realizar la aproximación lineal mediante la recta tangente, que es esta de aquí, esta recta verde, al valor de la función en el punto x sub 0, f de x sub 0, tendremos que en el punto x sub 0 coinciden tanto el valor de la función en la recta tangente como el valor de la función en la función original. Por tanto, el error que vamos a cometer es igual a 0. En este punto, el valor de la función sería exactamente el mismo. Sería indiferente trabajar con la recta tangente, la función lineal, o con la curva roja inicial. Sin embargo, a medida que nos alejamos del punto x sub 0, si nos desplazamos, por ejemplo, a un punto x sub 0 más una cierta variación positiva de la variable x, en este eje tenéis las x y en este eje tenemos la imagen de x o la y, vamos a cometer un error. En el punto x sub 0 más una cierta variación, el valor de la función sería este de aquí. Vamos a la función y vemos cómo el valor de la función sería f de x sub 0 más la variación de x. Sin embargo, si yo en vez de trabajar con la función original trabajo con esta aproximación lineal, la línea verde, el valor de la función va a venir en este punto x sub 0 más variación de x, va a venir dado por este valor de aquí. ¿Qué sería esto? Por lo tanto, si sustituyo mi función original por esta función lineal que viene dada por la tangente, voy a estar cometiendo un error, que será este error de aquí. Porque la verdadera imagen estaría aquí y la imagen con la que yo voy a trabajar está aquí. Por lo tanto, voy a cometer un error. Sin embargo, si la variación de la x tiende a 0, ese error, como podéis observar, cada vez va siendo más pequeño. Cada vez que me acerco, cuanto más pequeña sea la variación de la x, ese error va haciéndose más pequeño. Por lo tanto, resumiendo, podemos aproximar el valor de la función en cualquier punto del dominio, valor de la función f de x, de la siguiente manera. El valor de la función en cualquier punto será igual al valor de la función en el punto x sub 0 más la derivada de la función en el punto x sub 0 por la variación en la variable x, es decir, x menos x sub 0, más este error.
esta distancia positiva que tenéis aquí es la pendiente de la recta tangente a la función en el punto. La tendríais aquí. Entonces, el valor de la función en este punto, f de x, siendo x el punto inicial más la variación, va a ser igual a el valor de la pendiente de la recta tangente, que es esta distancia de aquí, a esto lo vamos a llamar diferencial de la función, más el error que se cometa. Por lo tanto, podemos decir, como ese error va a ser cada vez o tanto más pequeño cuanto más nos acerquemos al punto x sub 0, el valor de la función f de x será aproximadamente igual al valor de la función en el punto más la derivada primera en el punto x sub 0 por la variación en la variable x. Si pasamos restando al primer miembro el valor de la función en el punto x sub 0, tendremos que la variación en la función al pasar del punto x al punto x sub 0, que sería esta diferencia, valor de la función en x menos valor de la función en x sub 0, es aproximadamente igual a la derivada de la función en el punto x sub 0 por la variación de la función, que es precisamente, fijaros que lo tenemos aquí, la diferencial de la función en el punto x sub 0. Por tanto, la variación, lo que nos indican aquí, es que la variación real en la función al pasar de un punto x a un punto x sub 0 más incremento de x será aproximadamente igual a la diferencial de la función en el punto x sub 0, que se define o se calcula como la derivada primera en el punto x sub 0 por la variación experimentada por la variable independiente. Positiva, un incremento. ¿Qué ocurre cuando trabajamos con una función de varias variables como esta de aquí? F definida desde el dominio que está incluido en Rn, tomando valores en el conjunto de los números reales, donde i es la variable dependiente y tenemos n variables independientes. Y consideramos un punto entonces perteneciente al dominio que tiene n componentes, x1 super 0, x2 super 0, x sub n super 0. Suponemos que existen todas las derivadas parciales de la función en ese punto x sub 0 perteneciente al dominio. Recordar que si una función depende de n variables va a tener n derivadas parciales de orden 1. Vamos a designar por variación x1, variación x2, variación xn, de x1, de x2, de xn, a las variaciones o incrementos arbitrarios de las variables independientes. Incrementos pueden ser positivos o negativos, ¿de acuerdo? Un incremento positivo es un aumento, un incremento negativo es una disminución. Bueno, pues dicho esto, definimos la diferencial de la función en el punto x sub 0 como diferencial de la función en el punto x sub 0, que va a depender del vector de variaciones de las variables, como la derivada parcial de la función con respecto a x1 en el punto x sub 0 por la variación de la variable x1, más la derivada parcial de la función con respecto a x2 en el punto x0 por lo que varía la variable x2, más así sucesivamente hasta la derivada parcial con respecto a xn en el punto x0 por lo que varíe la variable xn. Esta es la definición de la diferencial en el punto x sub 0 de una función f que depende de n variables. Si queremos utilizar notación vectorial, pues bueno, la diferencial de la función en el punto x sub 0 se define como el vector gradiente, que era el que tenía como componentes las derivadas parciales de la función, vector gradiente particularizado en el punto x sub 0, es esto que tenéis aquí, por un vector
de x que lo que tiene dentro son las variaciones de todas las variables independientes, la variación de la variable x1, la variación de la variable x2, puntos suspensivos hasta la variación de la variable xn. Y esta es la fórmula de la diferencial de una función de varias variables. Si los valores en términos absolutos, incrementos positivos o negativos de las variaciones de las variables independientes son muy pequeños, entonces la diferencial proporciona una aproximación al incremento de la función. ¿De acuerdo? Recordar que cuando el vector de incrementos tienda al vector nulo, entonces la aproximación que viene dada por la diferencial es suficientemente buena como para ser considerada una aproximación al valor real de la función en un punto. Acordaros que vamos a cometer un error, pero que ese error va a tender a 0 cuando el vector de variaciones tienda al vector nulo. Si el vector de variaciones de las variables tiende al vector nulo, entonces el error que cometemos va a tender a 0 y la aproximación entonces va a ser cada vez mejor. ¿Son todas las funciones diferenciables? Es decir, ¿admiten todas las funciones una aproximación lineal dada por la diferencial? La respuesta es no. No todas las funciones son diferenciables. ¿Cómo podemos saber entonces si una función admite una aproximación lineal dada por la diferencial? ¿Cómo saber si una función es diferenciable? Para responder a esta pregunta disponemos de varias condiciones. 2 condiciones necesarias y una condición suficiente de diferenciabilidad. Las 2 condiciones necesarias son las siguientes. Condición 1, necesaria de diferenciabilidad. Si f, la función, es diferenciable en un punto x sub 0, entonces f es continua en dicho punto. Dicho de otra forma, es condición necesaria para que una función sea diferenciable en un punto que esa función sea continua en ese punto. Segunda condición necesaria. Si la función f es diferenciable en un punto, entonces existen todas las derivadas parciales de la función en dicho punto. O dicho de otra forma, si todas las derivadas parciales, o es condición necesaria para que una función sea diferenciable en un punto, que existan todas las derivadas parciales en dicho punto. Como consecuencia de las propiedades anteriores, que son condiciones necesarias, tenemos que si una función no es continua, no puede ser diferenciable, porque la continuidad es condición necesaria de diferenciabilidad. Y si no existe alguna derivada parcial, la función no es diferenciable, porque la existencia de derivadas parciales es condición necesaria para la diferenciabilidad en un punto. ¿Cuál sería la condición suficiente de diferenciabilidad? Nos dice, si existen todas las derivadas parciales de la función en un entorno de un punto x sub 0 y dichas derivadas parciales son funciones continuas en dicho punto, entonces la función es diferenciable en x sub 0. Es decir, si se cumple la condición suficiente, podemos asegurar que la función es diferenciable. Pero, como es condición suficiente, si la condición no se cumple, la función puede ser diferenciable o no. Es decir, no podemos asegurar nada. Es condición solo suficiente, no necesaria. Vamos a introducir un concepto que nos va a ser útil. Es el concepto de funciones de clase 1. Diremos que una función f es de clase 1 en su dominio y lo denotamos de esta manera. La función f pertenece al conjunto de funciones de clase 1 en su dominio si existen todas las derivadas parciales de la función en el dominio y son continuas. Por lo tanto, si relacionándolo con la condición suficiente anterior, si una función es de clase 1, cumple la condición suficiente de diferenciabilidad y por tanto es diferenciable. En general, diremos que una función es de clase k en su dominio y lo representamos de esta manera si existen todas las derivadas parciales de la función hasta orden k y si son continuas en el dominio. La relación que se daba entre continuidad y derivabilidad para funciones de una variable
que nos indicaba que es condición necesaria para que una función sea derivable, que sea continua, no se cumple ya cuando trabajamos con funciones de varias variables de este tipo. Tenemos el hecho de que una función sea continua, no es ya condición necesaria ni suficiente para afirmar que tenga derivadas parciales. Y el hecho de que tenga derivadas parciales no implica que sea diferenciable. Sin embargo, sí es verdad que si es diferenciable, va a tener derivadas parciales. ¿Por qué? Porque la existencia de derivadas parciales es condición necesaria para la diferenciabilidad. Y si es diferenciable, esto sí que implicaría que es continua, porque la continuidad, de acuerdo, aquí tendría que haber una implicación de este tipo. Si es diferenciable es continua, porque la continuidad es condición necesaria para la diferenciabilidad. Si una función es de clase 1 en su dominio, es decir, tiene derivadas parciales continuas en el dominio, entonces esto significa que es seguro que es diferenciable, porque es condición suficiente. Vamos a ver ahora el polinomio de Taylor. Empecemos con funciones de una variable. Tenemos una función de una variable que toma valores en el dominio. Bueno, esto sería una función de varias variables que toma valores en Rn y les asigna un número real. El objetivo de esta sección es obtener un polinomio que mejor se aproxime a la función en puntos suficientemente próximos a un determinado punto x sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo una función complicada de la forma igual a f de x, que es esta de aquí dibujada con una línea negra, voy a intentar encontrar un polinomio que puede ser lineal o no, como veremos. Vamos a comenzar por un polinomio lineal y luego vamos a trabajar con polinomios no lineales. Voy a trabajar con un polinomio que aproxime el valor de la función en un entorno del punto x sub 0. En este entorno. Ya hemos visto en la sección anterior cómo se realiza la aproximación lineal a partir de la diferencial. Si la aproximación lineal no es suficientemente precisa, propondremos una aproximación mediante un polinomio de grado 2, una función cuadrática, o un polinomio superior a grado 2. La función y el polinomio se van a comportar de manera aproximada cerca del punto, y por eso en muchos casos es posible trabajar con el polinomio en lugar de hacerlo con la función. Entonces, esta es la idea, tratar de aproximar el valor de la función en puntos próximos al punto x sub 0, es decir, en puntos x sub 0 más una variación del vector de variables independientes, mediante, esto es la aproximación, será aproximadamente igual, un polinomio en dicho punto. La aproximación lineal al valor de la función mediante la diferencial la hemos visto en el apartado anterior. Ahora vamos a realizar una aproximación mediante un polinomio de grado 2, que se denominará polinomio de Taylor de grado 2. Trabajamos con una función de varias variables que es de clase 3. De clase 3, acordaros que significa que tiene derivadas parciales continuas hasta orden 3. Y consideremos un punto x1 super 0, x2 super 0, xn super 0 perteneciente al dominio. Entonces, en un entorno, en los alrededores del punto x sub 0, podemos construir un polinomio de grado 2 que aproxima el valor de la función. Este polinomio de grado 2 nos va a dar el valor de la función en puntos, valor de la función en puntos cercanos del entorno a x sub 0. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Este polinomio será igual al valor de la función en el punto x sub 0.
más el gradiente de la función en el punto x sub 0 por el vector h, que es un vector con lo que antes llamábamos las variaciones, variación de la variable x1, variación de la variable x2, variación de la variable xn. Vale, ahora las variaciones, a un cambio de notación, las llamo incremento 1, incremento 2, incremento n, h1, h2, hn. Bueno, hasta aquí, si os fijáis, lo que tendríamos sería, si pasáramos restando este término al primer miembro, el valor de la diferencial de la función en el punto x sub 0, que es una aproximación lineal. Y lo que hacemos para obtener el polinomio de grado 2 de Taylor es sumarle un medio que multiplica al vector de incrementos traspuesto por, esto sería la matriz hessiana de la función en el punto x sub 0, es decir, la matriz que tiene las derivadas parciales de orden 2 particularizadas en el punto x sub 0, por el vector de incrementos. Si llamamos x al vector próximo a x sub 0 más las variaciones de las variables en x sub 0, es decir, el punto x sub 0 sería x1 super 0, x2 super 0, xn super 0, más la variación de la variable x1, variación de la variable x2, variación de la variable xn. Bueno, entonces si hago este cambio de notación, tendría en lugar del polinomio en el punto x sub 0 más h, el polinomio en cualquier punto x, cercano a x sub 0, igual a el valor de la función en el punto, más el gradiente de la función en el punto por la diferencia entre el punto nuevo menos el punto antiguo, más un medio por el vector de variaciones de diferencias punto nuevo menos punto antiguo por la hessiana de la función en el punto x0 por las diferencias, el vector de diferencias entre el punto nuevo y el punto antiguo. Para el polinomio de Taylor de orden 2 necesito el valor de la función en el punto, que es este de aquí. Las derivadas parciales de primer orden en el punto, que son las que vienen dadas en el gradiente, y las parciales de segundo orden en el punto, que son las que vienen dadas en la matriz hessiana. Si desarrollamos la expresión matricial del polinomio de Taylor de grado 2, nos queda la siguiente fórmula. El valor de la función en cualquier punto x barra, que es un punto del dominio cercano a x0 más una variación, será aproximadamente igual al polinomio de Taylor en el punto x0 más el vector de incrementos en el punto x, que se define como el valor de la función en el punto más el gradiente de la función en el punto por el vector de variaciones de las variables independientes, más un medio por el vector traspuesto de las variaciones de las variables independientes, por la matriz hessiana de la función en el punto, por el vector de las variaciones de las variables independientes. Y si multiplico, lo que obtengo es valor de la función en el punto más cada una de las derivadas parciales multiplicada por la variación de la variable correspondiente, más un medio por doble sumatorio de las derivadas parciales de orden 2 en el punto por los productos de los incrementos de cada una de estas variables que consideráis aquí. El polinomio de Taylor de grado 1 lo obtendríamos a partir de la diferencial. Este es el que hemos visto en la sección anterior. El valor de la función en un punto x próximo al punto x sub 0, es decir, x igual a x sub 0 más incremento, será aproximadamente igual al valor del polinomio de Taylor en el punto x sub 0 más h, en el punto genérico x, que se define como valor de la función en x0 más el gradiente de la función en el punto x0 por el vector de incrementos. Y, de manera desarrollada, esto será igual al valor de la función en x sub 0 más cada una de las derivadas parciales de orden 1 en el punto por el correspondiente incremento positivo o negativo de la correspondiente variable. La diferencial de la función f en un punto x sub 0 es una aproximación al incremento que experimenta la función al pasar de un punto x sub 0 a otro punto cercano x sub 0 más h.
¿De acuerdo? Recordad, si x es x sub 0 más una variación h dada por el vector h, entonces yo lo que mido cómo varía el valor de la función al pasar de un punto x sub 0 a otro punto cercano, x. Entonces yo tendría el valor de la función en un punto cercano x menos el valor de la función en el punto inicial f de x sub 0. Esta diferencia sería la variación real de la función al pasar de un punto x sub 0 a otro punto x. Y la diferencial lo que nos ofrece, esta sería la variación real, ¿vale? Esta diferencia que tenemos aquí. Y lo que nos ofrece la diferencial, que se define como vector gradiente por vector de incrementos de las variables independientes, es una aproximación. Es decir, que la variación real de la función será aproximadamente igual a la diferencial, al valor de la diferencial de la función en ese punto, que se calcula, la diferencial de la función en el punto x sub 0 se calcula como vector gradiente de la función en el punto x sub 0 por vector de incrementos. Y este vector de incrementos, acordaros, lo puedo llamar h1, h2, hn o variación en x1, variación en x2, variación en xn, como queráis. A veces, en lugar del incremento, nos va a interesar conocer el valor de la función en un punto concreto. Y esto lo podemos hacer despejando en la fórmula anterior. ¿De acuerdo? Entonces, si en la fórmula anterior de la diferencial, en esta fórmula, yo despejo el valor de la función en el punto, este sería el punto del dominio cercano a x sub 0, x, el valor de la función en el punto será aproximadamente igual al valor de la función. Hemos pasado este término sumando al segundo miembro, al valor de la función en el punto más la diferencial, que se define como gradiente por vector de incrementos. Esto sería el polinomio de Taylor de orden 1. Y si aproximo mediante una función cuadrática, polinomio de Taylor de orden 2, vamos a cometer un error más pequeño. El valor de la función en cualquier punto cercano a x sub 0, x será aproximadamente igual al valor de la función en el punto x sub 0, más el gradiente de la función por el vector de incrementos, más un medio por el vector de incrementos traspuesto por la hessiana de la función en el punto por el vector de incrementos. ¿Qué observaciones interesantes podemos hacer? Bueno, el polinomio de Taylor es una función diferenciable y es una forma de aproximar mediante una función más manejable, una función que sea compleja, o bien mediante una función lineal o bien mediante una función cuadrática, en los casos que estamos estudiando en este curso. En general, las funciones que aparecen en cualquier proceso real suelen ser bastante complejas, mientras que una función polinómica es sencilla a la hora de trabajar con ella. Un polinomio de grado 1 o un polinomio de grado 2 son funciones que se comportan muy bien. Son fáciles de derivar, su dominio suele ser muy fácil de calcular, suele coincidir con todo Rn, son funciones continuas, es fácil calcular sus derivadas, etc. El polinomio de Taylor nos permite aproximar una función en un entorno de un punto, en un entorno del punto x sub 0, a ese entorno lo voy a llamar x, y va a venir definido como x sub 0 más una variación, cometiendo un error. Pero ese error va a ser tanto más pequeño cuanto mayor sea el grado del polinomio. Es decir, un polinomio de Taylor de orden 2 aproxima mejor, el error es menor, que un polinomio de Taylor de orden 1. Y si lo construyéramos, que no lo vamos a hacer en este curso, un polinomio de Taylor de orden 3 aproximaría mejor el valor de la función que un polinomio de Taylor de orden 2 y que un polinomio de Taylor de orden 1. El polinomio de Taylor, a diferencia de la diferencial, aproxima el valor de la función en un punto.
La diferencial, acordaros que lo que mide es el incremento de la función al pasar de un punto a otro. Y el polinomio de Taylor mide el valor concreto de la función en el entorno de un punto. En las siguientes transparencias no voy a hacer mucho hincapié en ello, lo que tenéis es una comparación de los polinomios de Taylor de grado 1 y 2 con un ejemplo concreto, para que veáis que el polinomio de Taylor de grado 2 aproxima mejor el valor de la función en un punto. Es decir, el error que se comete es menor. ¿Vale? Lo que tenéis es una función complicada, esta de aquí, el logaritmo de 4k cuadrado por l elevado a un medio. Y calculamos con una calculadora el valor de la función en el punto 2015, que sería este de aquí, 8,731784. Esto lo he hecho sustituyendo en esta función complicada k por 20 y l por 15. Y con una calculadora obtengo este valor. Ahora voy a hacer lo mismo sin calculadora, utilizando una aproximación lineal que es el polinomio de Taylor de grado 1. El polinomio de Taylor de grado 1 en los alrededores del punto 20 más una cierta variación, 15 más una cierta variación, es igual a lo que vale el polinomio de Taylor, a lo que vale la función en el punto 2015 más la derivada primera de la función en el punto 2015 por la variación de la primera variable, k, por lo que vale la derivada parcial en el punto 2015 por lo que varía la segunda variable. Esto es el polinomio de Taylor de grado 1. Si ahora considero una variación en la variable k de 0,5 unidades y una variación en la variable l de 0,3 unidades, puedo calcular el valor aproximado de la función mediante un polinomio de Taylor de grado 1. Y el valor aproximado de la función en este nuevo punto, en el punto 20,5,15,3, sería 8,791784. Ahora hago lo mismo con un polinomio de grado 2. Para ello, la fórmula del polinomio de grado 2, polinomio de Taylor de grado 2 es igual, ya lo sabéis, copiáis el polinomio de Taylor de grado 1, que sería hasta aquí, es el que tenéis calculado aquí, y le añadimos un medio por el vector de variaciones traspuesto por la hessiana de la función en el punto y por el vector de variaciones sin transponer. ¿De acuerdo? Si hago los cálculos de la matriz hessiana, calculo las derivadas parciales de orden 2 en el punto y sustituyo por las variaciones, h1 lo tenéis calculado aquí, h1 es 0,5, mirad, lo tenéis aquí, h2 es 0,3, lo tengo aquí, calculo las derivadas parciales y sustituyo, lo que me queda es 8,7841,5. Y esta aproximación, si lo calculáis con la calculadora el valor real de la función en el punto 20,5, 15,3, esta aproximación es mejor que la aproximación realizada con el polinomio de Taylor de grado 1, aunque el error en ambos casos es despreciable.